Eskerrik asko Espriri eta eskerrik asko Gipuzkoako Baskundeari gonbidapenagatik. Eta gaur, zuekin hemen eguna aukera emateagatik, eta egunon guztioi etortzeagatik. Como ha comentado Ana, soy María Penilla, directora de SIUR, del Centro Guipuzcoano de Ciberseguridad Industrial. Y hoy mis compañeros van a desarrollar temáticas concretas y pues yo voy a hacer una pequeña presentación más general y en la que os voy a lanzar pequeñas pinceladas de temas que luego ellos van a entrar mucho más en detalle y profundizarán más, ¿vale? Breve presentación de lo que es SIUR, para los que no nos conozcáis. Somos una iniciativa que surge hace 6 años, un proyecto de reflexión estratégica dentro del paraguas de Torquis Noraikis, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Somos el Centro Guipuzcoano de Ciberseguridad Industrial y lo que hacemos es trabajar e intentar estar muy cerca de las empresas industriales. Brevemente, tenemos 4 pilares que sustentan todos los servicios y el día a día del trabajo que hacemos con las empresas industriales: difusión, sesiones como estas, formación, investigación y experimentación. Llevamos a cabo diferentes proyectos de experimentación en los que intentamos conocer y ver cómo están nuestras empresas para desde ahí poder ayudarles y lanzar diferentes iniciativas. Y luego prevención, sobre todo pues en ese trabajo que hacemos a diario de intentar ayudar a nuestras empresas a prevenir contra todo lo que hay ahí fuera, que ahí fuera hace mucho frío. Y pues de ese contacto que tenemos con las empresas industriales, quería presentar hoy un poco un resumen de lo que nosotros vemos, cuál es la situación actual que tenéis en las empresas, que yo creo que todos las sabemos, pero quería presentar alguna cifra que son bastante claras y algunas un poquito alarmantes, pero el objetivo no es alarmar y no es meter miedo, sino ser conscientes de lo que hay para poder desde ahí protegernos. En el 2023 han crecido un 24% los incidentes en las empresas. Esto hablamos a nivel estatal. Esta cifra va a seguir más o menos igual. Esperamos que durante este 2024 más o menos la cifra sea la misma. Hay un ataque cada 39 segundos en España. Yo creo que esta cifra es bastante significativa y es muy impactante. Un ataque o un intento de ciberincidente, pero esta es la realidad. Durante 2023, 22.000 empresas en España estuvieron afectadas con impactos mayores o menores, con ciberincidentes más o menos graves en España. Eso significa 83.517 ciberincidentes en un año. Y pues intentar bajar a Guipúzcoa, que es nuestro ámbito de actuación y es lo que mejor conocemos. Durante el año pasado, 6.900 empresas tuvieron algún tipo de ciberincidente y vieron su actividad de alguna manera afectada, ¿vale? Entonces, pues esta es la realidad que tenemos y, como decía, no se trata de bloquearnos y meter miedo, sino de ser conscientes y pues con las herramientas que tenemos, como estaba Iñaki, que además, pues de la parte pública, afortunadamente, tenéis diferentes instrumentos que podéis echarlos, que es importante que los conozcáis para intentar protegernos de todo esto, ¿vale? La realidad que vemos no solo aquí, yo creo que el reflejo es pues la presencia que tenemos y la buena convocatoria de jornadas como estas, que os preocupáis, que sabéis que es algo, las empresas, que tenéis que ocuparos de ello. Y la realidad es que no solo aquí, que a nivel mundial el presupuesto de los departamentos de IT y en especial de ciberseguridad a lo largo de todo el mundo, estas cifras son de crecimiento del 2023 con respecto al 2022. Como veis, todo el mundo, todas las empresas prevén que su presupuesto en ciberseguridad va a ir creciendo y lo lógico es que siga así, ¿vale? Pero también quería comentaros algunas cifras que vi hace tiempo y me parecían curiosas, porque es verdad que cuando estamos con empresas, cuando nos cuentan que han tenido ciberincidentes o intentos o de algún tipo, siempre tenéis esa sensación de que los malos, los cibercriminales, campan a sus anchas, de que cuando han conseguido hacer una transferencia con un típico ataque de fraude al CEO no hay manera de recuperar el dinero, que no hay manera de pillarles y que campan a sus anchas y hacen lo que quieren sin que podamos defendernos, ni siquiera por lo menos legalmente, frente a ellos, ¿vale? Y quería daros estas cifras porque la realidad no es tal, ¿vale? Lockbit es un ataque que algunos conoceréis, un tipo de ransomware que tiene muchísima actividad y que ha impactado en muchas empresas
en Euskadi, que lo sabemos y que bueno, es uno de los grupos más activos. Pues de los 194 afiliados que tiene este grupo, es decir, 194 cibercriminales que de manera activa participan en ese grupo y utilizan ese ransomware para llegar a nuestras empresas, el 76,28% son los que construyen ataques, ¿vale? De esos 194, el 61,3% han negociado con víctimas, quiere decir que el 40% no han conseguido que esos ataques que diseñen tengan éxito, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esa cifra va bajando un poco. Y la parte que me parece más importante es que el 77,02% de ese grupo de criminales han conseguido 0 euros. Esto quiere decir, bueno, pues un poquito de optimismo, ¿no? Y de que no tengamos la sensación de que ellos siempre ganan, que campan a sus anchas y que, bueno, para ellos también es duro el día a día y el trabajo no es fácil y la labor que hacen es complicada, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues esa cifra de que 77,02% no han hecho ni 1 euro, pues nos da un poquito de optimismo. Yo creo que tenemos que ser optimistas en ese sentido. Es verdad, y como decía Iñaki, por supuesto la ciberseguridad 100%, la seguridad 100% no existe, pero bueno, tenemos que trabajar para que bueno, la cifra sea lo más, nuestra ciberseguridad se acerque lo más posible a esa cifra, ¿vale? Principales retos en ciberseguridad. Los principales retos que nosotros vemos en SIUR, que bueno, pues de cara a los próximos meses que tienen nuestras empresas y que quizá, bueno, pues hemos destacado algunos que nos parecen los que son un poquito más complicados y que sabemos que puede que les cueste más a nuestras empresas abordarlos y bueno, desde ahí también deciros a todos que, bueno, que SIUR estamos aquí para ayudaros y que cualquier necesidad, problema, cuestión que tengáis, que os acerquéis a nosotros y os ayudaremos de la mejor manera posible. El primero es el tema de normativas. Luego, bueno, algún compañero mío hablará de manera más concreta sobre normativas. Vienen los próximos meses, bueno, en Europa se están desarrollando muchas nuevas normativas que entran directamente en el ámbito de la ciberseguridad para todo tipo de empresas. Algunos, bueno, pues espero, ahora nombraré alguna y espero que alguna os resulte familiar y si no, apuntároslas y cuando volváis al trabajo, revisadlas porque tenéis trabajo que hacer. Entonces, es verdad que hay mucho movimiento en los próximos meses, se van a publicar muchas normativas para diferentes sectores. Hay un debate en Europa en el que, bueno, pues las empresas consideran que a veces en Europa somos demasiado, tenemos un afán de regulación demasiado alto y que eso nos hace a veces perder competitividad con empresas de otros sectores o de otros sectores geográficos en donde no hay tanta regulación y cumplir una normativa significa un coste extra, sí o sí, pero al final estamos compitiendo con esas empresas en los mismos mercados, ¿no? El caso es que como ciudadanos, bueno, yo como ciudadana sí quiero que las autoridades nacionales y europeas se ocupen de que los servicios y los productos que yo consumen me aseguren un cierto nivel de ciberseguridad, lo mismo que les pido que me aseguren un cierto nivel de calidad cuando pago por un producto. Y la realidad es que hasta ahora es verdad que Europa ha ido un poco lenta desarrollando normativas de ciberseguridad, pero bueno, ahora han puesto la velocidad al doble y en los próximos meses va a haber muchos cambios. Entonces, hay normativas que son genéricas, como la NIS2, que esta os debería sonar a todos, si no apuntadla. Bueno, esta normativa viene de una evolución de una normativa que salió en el 2016, la NIS, que aplicaba solo a sectores críticos. Pero bueno, el año pasado salió esta nueva versión de la normativa, bueno, lógicamente desde Europa se vio la necesidad de que esa normativa ya tenía unos años, desde el 2016, cuando hablamos de ciberseguridad han pasado muchas cosas, ha cambiado mucho el panorama y han evolucionado esa normativa y eso quiere decir que ahora a muchos más sectores les aplica esta normativa, es una normativa de empresa, es una normativa que como empresa nos obliga a ocuparnos de la ciberseguridad y a estar seguros de que hacemos las cosas de manera segura en nuestro día a día, en nuestros procesos, en nuestros procedimientos. Y aplica, en este caso se han definido lo que son sectores esenciales, con lo cual abarca mucho a un número de empresas mucho más altas. Hay muchas de nuestras empresas industriales les aplica normativa por el sector en el que trabajan o por el mercado con el que trabajan. Y al final, como todas las normativas, el efecto final de esta normativa es que si tenemos un ciberincidente y somos una empresa esencial que nos aplica la normativa y cuando reportemos ese ciberincidente a las autoridades y alguien venga y considere que no ha hecho todo lo que deberíamos hacer, vamos a tener una multa.
incluso implicaciones también por la parte de dirección. La dirección también puede tener implicaciones si se considera que no ha sido todo lo diligente que debería haber sido con la ciberseguridad, implicaciones penales. Con lo cual, bueno, pues es una normativa importante a tener en cuenta. La UNECR 155. Todas las empresas que están en el sector de automoción tienen una normativa específica. El sector de automoción es uno de los que, lógicamente, bueno, ahí yo creo que como ciudadanos todos, si queremos y exigimos que en los coches, cuando nos montamos en un coche que cada vez está más conectado y tiene miles de líneas de código y miles de puntos de conexión, que nadie me hackee el coche cuando estoy yo montada y que acabe estrellada contra un muro. Con lo cual, bueno, pues es un sector que es de los que primero ha empezado a incorporar las normativas de ciberseguridad. De hecho, tienen una importante que entra en vigor en junio de este año y tienen sus propios requerimientos, que lógicamente, además, estos requerimientos la UNECE se aplica a las marcas de coches, a un Volkswagen, a un SEAT, coches y otro tipo de automóviles, pero lógicamente si Volkswagen tiene que cumplir una normativa, eso va a provocar que los requerimientos de esa normativa acabe bajando por toda la cadena de suministro hasta el último componente, que quizás sí se desarrolla en un taller de aquí en Guipúzcoa, que va a acabar instalado en un coche de Volkswagen y ese componente va a tener, lógicamente, que cumplir esa normativa para que Volkswagen pueda obtener el sello de cumplimiento de la normativa y pueda sacar su coche al mercado. La CRA, el Cyber Resilience Act, esta también es otra normativa genérica que aplica a cualquier producto conectado que se hace en la Comunidad Europea, cualquiera, desde un PLC hasta un oso de peluche hasta un móvil. Con lo cual, esta también es una normativa que aplica a un montón de empresas que tenemos en Guipúzcoa. Y en este caso, también es una normativa que se acaba de aprobar en el ámbito europeo, con lo cual en el corto plazo entrará en vigor y todos los que hacemos producto, porque esta normativa se aplica al producto, tenemos que conocer y ir preparándonos para esta normativa. El MDR, el sector médico, y bueno, la FDA es otra de las normativas que aplican al sector médico. El sector médico es un sector bastante regulado. Es verdad que es un sector que están más acostumbrados a cumplir normativas con respecto a su producto, porque es un sector bastante, a nivel de requisitos, bastante exigente. Y esta quizá también es una diferencia que vemos desde SIUR con respecto a cómo están preparadas nuestras empresas con estas normativas. Cuando hablamos de una normativa de empresa como el NIS 2, quizás son normativas que pueden ser más sencillas, o el Esquema Nacional de Seguridad, más sencillas de cumplir, porque a nivel de empresa, modificar procedimientos o procesos, formar a las personas, nos da la sensación que es algo más sencillo de implementar. Pero cuando hablamos de normativas de producto, como el CRA, el MDR, la UNECE, ahí la cosa cambia un poco y sí que queremos que nuestras empresas todavía no están lo suficientemente preparadas para adoptar estas normativas y cambiar el diseño, porque al final estas normativas de producto lo que te exigen es que desde el primer boceto que haces de un producto, que tengas en cuenta la ciberseguridad desde ese momento cero hasta que el producto muere, es decir, hasta que el producto se saca del mercado. Con lo cual, la vida útil de esa normativa es muy larga y modificar un producto, el diseño de un producto y las medidas de un producto industrial o un producto no industrial es algo complicado, que exige muchos cambios, que a veces el coste, lógicamente hace que el coste del producto suba, con lo cual, pues sí que nosotros estamos de manera muy activa y os animamos a que si os vais a enfrentar a cualquiera de estas normativas o si tenéis dudas sobre las normativas, acudáis a nosotros y ayudaremos, porque sí estamos lanzando diferentes iniciativas, como ha comentado Iñaki, para intentar ayudaros y prepararos de diferentes maneras para que cuando llegue el momento de hay que cumplir la normativa sí o sí, porque si no, no puedes sacar tu producto al mercado, que hayáis hecho el trabajo previo, que os cueste menos y al fin y al cabo lo vemos como un factor competitivo claro. Por ejemplo, en el sector de elevación también es un sector que está más regulado, que está más acostumbrados a tener normativas y lógicamente pues también tiene sus aspectos de ciberseguridad. En el sector ferroviario también. Entonces, pues hay muchas normativas, también hay mucho caos a nivel de empresa, ya solamente con tener claro qué normativas me aplican, cuáles no, si tengo que cumplir 5 normativas, por cuál empiezo, cuál es el criterio, o sea que, luego hablarán mis compañeros más en detalle, pero animaros a que nos uséis, a que vengáis donde nosotros y os ayudaremos con las normativas. Otro aspecto clave que vemos en el que también es un reto importante es la resiliencia, ¿vale? Y quería poneros cuál es la definición de resiliencia que dice la Real Academia de la Lengua Española, que yo creo que encaja perfectamente con la resiliencia en la ciberseguridad.
Al final, cuando hablamos de resiliencia es que cuando tenemos un ciberincidente, una amenaza, que seamos capaces, bueno, pues que tengamos esa flexibilidad para recuperarnos lo antes posible en el menor tiempo posible. Es decir, que volvamos a la normalidad, que nuestra empresa vuelva a vender, vuelva a producir, que recuperar la normalidad en el mayor tiempo posible. Y para eso, bueno, pues hay que ser capaces de tener esa flexibilidad para recibir cuando recibimos ese impacto. Entonces, y cuando tenemos un ciberincidente de ciberseguridad pasa algo como esto, ¿vale? No sé, bueno, pues seguramente de los que estáis aquí, algunos ya lo habréis sufrido, y si no, bueno, pues será cuestión de tiempo. La pregunta, como siempre decimos, no es ¿me va a pasar o no? ¿Te va a pasar? La pregunta es ¿cuánto? ¿Vale? ¿Y cuál va a ser el impacto? Si trabajamos previamente de manera adecuada, conseguiremos que ese impacto sea menor y que nos recuperemos antes. Pero una vez que tenemos, en ese momento en el que detectamos que tenemos un ciberincidente en la empresa, empieza un momento de caos, ¿vale? Y bueno, también hablarán mis compañeros sobre este tema con más detalle. Yo solo quería comentar algunos aspectos sí, muy generales. Cuando hablamos de un ciberincidente, tened en cuenta que es una crisis de empresa en toda regla, en el que afecta bueno, a toda la empresa, que se produce por sorpresa, es el primer factor importante, es algo que no esperamos y que además va a ser un viernes por la tarde, un 31 de julio, cuando empezamos las vacaciones, no va a ser un lunes a las 9 de la mañana, porque si no, esto no tendría ninguna gracia. Se caracteriza porque es una situación en la que no tenemos apenas información, el que nos ataca sabe mucho de nosotros no sabemos inicialmente prácticamente nada de ellos y cuál es el objetivo y cómo ha llegado hasta ahí. Esta crisis puede afectar de manera clara a la empresa, a la credibilidad, a la imagen de la empresa, incluso a su supervivencia. Bueno, hay cifras por ahí que sí que es verdad que son un poco impactantes y bueno, las cifras en las que dicen de manera genérica cuando hablamos de pymes que sufren un ciberincidente, el 60 y pico % de las pymes cierran en los próximos meses cuando sufren un ciberincidente. Bueno, es una cifra, sin más, es una cifra que luego bueno, pues hay que aterrizarla, ¿no? Pero es verdad que tenemos que tener claro que un incidente como este puede afectar a la viabilidad de la empresa. Entonces, yo quería hoy solamente destacar unos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de prepararnos y qué es lo que va a pasar cuando tengamos un ciberincidente. Como decía, un ciberincidente quiere decir que en ese momento la viabilidad de nuestra empresa entra en juego y que nos puede afectar en ese sentido. Un incidente siempre tiene que afrontarse de manera multidisciplinar. Es una crisis grave en la empresa, como puede ser una crisis de otro tipo que sufren vuestras empresas. Eso quiere decir que para gestionar esa crisis tenemos que tener un comité de crisis que tiene que estar definido y que tiene que ser multidisciplinar, tiene que entrar gerencia, tiene que entrar, por supuesto, el departamento, la gente de IT, tiene que entrar responsables de producción si tenemos producción, legal, comunicación, marketing. Todas esas personas tienen que estar en esa mesa, sentados, gestionando la crisis y cada uno tomando sus propias decisiones, ¿vale? Como os decía, nos va a faltar, si tenemos un ciberincidente, nos va a faltar mucha información, nos va a faltar contexto. Eso quiere decir que vamos a tener que tomar decisiones con mucha probabilidad de que nos equivoquemos a la hora de tomar las decisiones, porque no tenemos información. Y es importante que en ese proceso de gestión de incidente, que va a durar horas y vamos a estar unas cuantas, las primeras horas sin dormir y con mucha crisis, intentemos conseguir toda la información que podamos para que esa toma de decisiones sea lo más acertada posible. También tenemos que tener en cuenta que mientras gestionamos el ciberincidente y nos recuperamos de ese ciberincidente, en paralelo tenemos que trabajar la parte legal. Todas esas normativas que os comentaba, por supuesto, definen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que comunicar cuando tenemos un ciberincidente, a quién, en qué plazo hacerlo, con lo cual muchas veces ese ciberincidente va a tener unas consecuencias legales, podemos tener litigios, podemos tener clientes que nos demanden, con lo cual, en paralelo, hay que tener claro que esa parte hay que trabajarla y además es importante, porque cuando luego tenemos acciones legales, si lo que hemos hecho durante la gestión del incidente no lo hemos hecho de la manera como deberíamos hacerlo, hay muchas cosas que hemos hecho que legalmente no nos van a servir para nada, no nos van a servir para demostrar ciertas cosas que hemos hecho. Entonces, bueno, pues esa parte es importante hacerla de manera ordenada y contar con ese apoyo legal que nos diga cómo hay que hacer las cosas de manera correcta. Lo que no hayamos preparado y ensayado antes nos va a conducir al fracaso, es decir, hay que tener preparado un protocolo de respuesta ante incidentes, hay que hacer simulacros de ciberincidentes. Bueno, como comentaba Iñaki, afortunadamente vais a tener la oportunidad de hacerlos con la ayuda que desde la parte pública os van a proporcionar.
igual que hacemos simulacros de incendios, hay que entrenar, porque todo lo que no hayamos preparado y tengamos que improvisar ese día, esas horas durante el ciberincidente, tenemos muchas probabilidades de que lo hagamos mal, ¿vale? La toma de decisiones es esencial. Los decía, ese comité de crisis que está sentado gestionando la crisis, hay diferentes perfiles, cada uno tiene que tener claro cuáles son sus decisiones. El de IT no va a ser el que tome todas las decisiones. Si hay que apagar un servidor y vamos a apagar ese servidor, significa dejar de dar servicio a los clientes, no es el responsable de IT el que tiene que tomar la decisión de si se apaga ese servidor o no. Esa decisión dependerá de gerencia porque tiene consecuencias para el negocio. Entonces, cada una de las personas que está en ese comité de crisis tiene que ser muy consciente de cuáles son sus decisiones y estar capacitado para tomarlas. Y luego, por último, también tener claro que puede ser que si el incidente tenga cierto impacto, tengamos que tomar decisiones complicadas, tengamos que decidir que hay que echar a alguien de la empresa o ciertas decisiones y, bueno, pues son momentos complejos, pero, bueno, hay que tener en cuenta que nos puede pasar y que tengamos que tomar ese tipo de decisiones. ¿Vale? La inteligencia artificial, bueno, esto es un melón que da para hablar muchísimo de ello y no voy a profundizar sobre ello. Bueno, la inteligencia artificial, yo creo que todos tenemos claro el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en todas nuestras vidas, no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. Ahora ya, bueno, pues si en la cuadrilla no utilizamos inteligencia artificial, somos los más pringados de toda la cuadrilla, porque no sabemos para qué, pero bueno, hay que usar ChatGPT para algo. Pero las cifras también son bastante impactantes. Como veis aquí, Twitter, que, bueno, que es una tecnología, bueno, pues, que no lleva muchos años entre nosotros, tardó 2 años en llegar a 1 millón de usuarios, ChatGPT tardó 5 días. El impacto es esto, la penetración es esta, y, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, a nivel empresarial, aterrizar un poco esto. En ciberseguridad llevamos muchos años utilizando inteligencia artificial, machine learning no es algo nuevo para nosotros, aunque ahora socialmente tiene mucho más impacto. Y hay que definir estrategias con cabeza, con orden, con concierto, y porque si no, al final lo que vamos a gastar es un montón de dinero en iniciativas que luego nos damos cuenta que no nos aportan tanto, que no era para nuestra empresa o que el caso de uso que hemos utilizado no nos está generando beneficio. Y, de hecho, a nivel de ciberseguridad hay que tener en cuenta esas cosas. Por ejemplo, la incorporación de la inteligencia artificial en ciberseguridad, que es algo que vamos a tener que hacer y que lo lógico es que lo hagamos de una manera o de otra, incorporar porque nos va a ayudar a los departamentos de ciberseguridad a hacer mejor nuestro trabajo, pero eso supone un aumento de costes. El hecho de aplicar la inteligencia artificial a nuestras aplicaciones, a nuestros datos, a nuestros servicios, tiene un aumento de costes asociado que tenemos que contemplar en esa estrategia de inteligencia artificial que como empresa tenemos que tener, porque no todo vale. Y además es verdad que sabemos que los criminales están utilizando la inteligencia artificial a su favor, son mucho más rápidos que nosotros en incorporar estas nuevas tecnologías, les permite hacer ataques virus, ransomware mucho más rápido, con mucho menos esfuerzo, con muchas menos capacidades tecnológicas. Les permite hacer ataques típicos de phishing que son cada vez más reales y cada vez nos cuesta más distinguirlos. Entonces, bueno, pues nosotros efectivamente también tenemos que utilizar la inteligencia artificial, pero de manera ordenada, ¿vale? Y, bueno, también está claro que a nivel de, lo que os decía, a nivel de CISO de empresa, la inteligencia artificial es una herramienta muy potente desde diferentes puntos de vista y que tenemos que utilizarla y, bueno, pues que es importante que conozcamos qué opciones tenemos en el mercado con los fabricantes con los que ya trabajamos, con las empresas con las que ya trabajamos, para que la inteligencia artificial sea un aliado, ¿vale? Y, por último, ya el último punto que quería destacar es el talento. También es otro punto crítico, complicado, de difícil solución, que no solo afecta a nivel de empresa, sino que nos afecta también a nivel social. Y la realidad es que para todos, yo creo que no es solo algo exclusivo de nuestro sector de la ciberseguridad, la falta de talento es algo genérico en todos los sectores y efectivamente es algo que preocupa a todas las empresas, no solo a nosotros, a nivel global, porque es una crisis a nivel global. Y el problema que vemos con el talento es que, al final, cuando hablamos de estrategias de ciberseguridad, de mejoras de ciberseguridad que tienen nuestras empresas, la tecnología está, los recursos están, incluso el dinero está, pero lo que sí que creemos que puede hacer que peligren esas estrategias es el talento. Lo que nos va a faltar es personas para llevar a cabo
esas estrategias, para implementarlas. Entonces, bueno, pues es una crisis que puede afectar, que nos está afectando y que puede afectar a nivel empresarial y que, bueno, pues como decía, además tampoco tiene fácil solución. Y ahí, por ejemplo, también la inteligencia artificial puede ayudarnos porque puede hacer que nos ayude a automatizar muchas de las tareas que hacen personas para que esas personas las podamos reaprovechar, formar y podamos utilizar esas personas y esas horas para hacer otro tipo de tareas de mayor valor añadido. Vale. Y esto es todo lo que quería comentaros hoy. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme.